Hola, nuevamente nos encontramos. Les recuerdo mi nombre, Humberto Ramírez Gómez, pediatra, puericultor de la Universidad de Antioquia. Mis agradecimientos nuevamente a la Universidad de Antioquia y a la Fundación Éxito por la invitación a participar en esta diplomatura tan importante para estos 100 municipios seleccionados. Muchas gracias por la invitación como facilitador. Vamos entonces a trabajar otro tema. En el primer video trabajamos el tema de la semiología. En este segundo video vamos a trabajar el tema de la puericultura, para nosotros crianza humanizada. Y hablo de nosotros como grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia. Este es nuestro logo. Y en el caso mío, como miembro fundador de este grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia, que viene funcionando hace 28 años en nuestra alma mater, he tenido el gusto de participar durante estos 28 años como miembro activo. Lo que vamos a presentar es un resumen de los planteamientos generales de lo que llamamos nosotros crianza humanizada o puericultura. Vamos a hacer unos planteamientos generales producto del trabajo de estos 28 años con nuestro grupo en la universidad y posteriormente, después de estos planteamientos generales, tendremos otro video en donde trabajaremos algunos aspectos específicos. Entonces, puericultura la podemos considerar como el arte de cuidar, de cultivar, de la crianza de los niños y las niñas, la cual es la acción y efecto de criar. Que criar es instruir, educar, acompañar, mostrar caminos, orientar, estimular y respaldar a los niños y las niñas. Insistimos en la palabra acompañar. Para nosotros, puericultura también es el acompañamiento inteligente y afectuoso al niño y a la niña en su proceso vital. Hablamos de acompañamiento afectuoso porque consideramos que el afecto es la base del desarrollo del ser humano, e inteligente por la necesidad de observación de los adultos significativos, mamá, papá o cualquier adulto cuidador, en la observación cuidadosa de la niña o del niño en cuanto a sus necesidades y sus derechos. De modo que para nosotros la puericultura no solo es el arte de cuidar, de cultivar, el arte de la crianza, sino que también es el acompañamiento inteligente y afectuoso al niño y a la niña durante su proceso vital. Hay temas básicos de la puericultura sobre los cuales quiero insistir en este video. Tal vez lo fundamental es el vínculo afectivo. Vínculo afectivo que se empieza a formar desde que la pareja piensa tener un hijo, desea tener un hijo. O en algunos casos, cuando ocurre un embarazo de pronto no planeado o no deseado, es probable que ese vínculo se vaya formando en el transcurso de la gestación misma. Pero idealmente el vínculo afectivo debería aparecer desde antes del proceso gestacional, fortalecerse durante el proceso gestacional, el nacimiento y el mismo proceso de crianza. La educación y en general la crianza, de acuerdo a los planteamientos de el sector educativo, y en el caso específico de la UNESCO le encargó a Jacques Delors
y a un equipo de personas que pensaran en cuáles serían los grandes aprendizajes del ser humano durante su vida. Jacques Delors y su equipo, en un libro que se llama La educación encierra un tesoro, planteó 4 grandes aprendizajes del ser humano que los retomamos también en nuestro grupo de puericultura, en el trabajo con los niños y las niñas a las diferentes edades. El aprender a ser persona. El aprender a conocer basados en la ciencia y en la tecnología. El aprender a hacer cosas, a coger habilidades para hacer cosas. Y el aprender a convivir, el vivir con los otros, con los demás. Aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Son 4 elementos generales de la educación durante toda la vida y muy especialmente durante la niñez. Esta crianza y estos aprendizajes se dan en varios escenarios. Obviamente, el primer escenario, el escenario familiar, la familia, posteriormente la escuela y la sociedad. Son los 3 grandes escenarios en el que se da el proceso de crianza, el proceso de aprendizaje y que nosotros debemos tener muy en cuenta en el campo del acompañamiento afectuoso e inteligente al niño y la niña en su proceso vital. Nuestro discurso de crianza, como grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia, lo centramos en 3 elementos: los conocimientos, las actitudes y las prácticas. Los conocimientos, es decir, lo que se sabe, ya sea por la experiencia, ya sea por lo que hemos observado en nuestra propia vida, o lo que hemos leído, comentado, aprendido a través de los libros, a través de la escuela, a través de la universidad. Los conocimientos van a ser un elemento importante para el proceso de crianza. ¿Cómo educamos a los niños? ¿Cómo nos educaron a nosotros? Pero esto lo debemos complementar con los conocimientos académicos, con los conocimientos científicos que van puliendo ese conocimiento inicial, producto de la experiencia. ¿Qué son las actitudes? Las actitudes básicamente es nuestra posición ante los niños y las niñas, ante el acompañamiento de los niños y las niñas en su proceso vital. Y por supuesto, las prácticas es lo que hacemos, las acciones que llevamos a cabo en ese acompañamiento. Estos elementos entonces, el vínculo afectivo, la educación en los distintos escenarios y el discurso de crianza, básicamente son elementos fundamentales en lo que llamamos el acompañamiento inteligente y afectuoso al niño y la niña en su proceso vital. Tenemos un reto bien importante y es preocupante que la mayoría de los casos la crianza no está tan centrada en los niños y las niñas, sino más en los adultos. Es habitualmente adultocéntrica y esto consideramos que es un error muy frecuente, que actuamos con el gusto o con los deseos de los adultos y no con los deseos, las necesidades y los derechos de los niños y las niñas. En ese sentido tenemos unos retos especiales, que es la crisis que estamos observando ahora de los padres, las madres y en general los adultos cuidadores, que muchas veces se sienten inseguros en cuanto al rol que deben cumplir, que les ha asignado la sociedad y a las funciones que debe llevar a cabo en el hogar, en el acompañamiento del niño o de la niña en su proceso vital. Y observamos con frecuencia padres inseguros que no saben qué hacer, que no saben qué es lo correcto o lo incorrecto, porque este mundo es cambiante y de pronto los conocimientos cada vez van variando con una velocidad supremamente rápida y a veces no sabemos qué es lo adecuado o inadecuado. Y es muy común encontrar padres inseguros que no saben qué hacer en la crianza, o por el contrario, padres permisivos,
que dejan a los hijos o a las hijas o a los niños o niñas a su cuidado que hagan lo que les venga en gana y no dan una orientación, un camino para ese proceso vital, para acompañarlos inteligentemente. No, sino que simplemente permiten producto a veces de la misma inseguridad o a veces por el desinterés. O por el contrario, a veces caemos en padres autoritarios, que esto lo observamos mucho en décadas pasadas, en donde el padre, la madre imponían su autoridad, muy especialmente el padre, por el hecho de ser el papá o la mamá, se consideraban con el poder suficiente para ejercer un autoritarismo, es decir, una autoridad vertical, una autoridad basada en el poder. Error muy grande que cometíamos y a veces se abusaba, pudiéramos decir, de ese poder y se violentaba a los niños o a las niñas, a veces con castigos fuertes, a veces con golpes, y en esta época probablemente seguimos observando muchos casos de padres autoritarios que todavía recurren al castigo físico, como el caso de esta niña, y el castigo físico definitivamente va a ocasionar muchos problemas, por eso no estamos de acuerdo con el castigo físico, por leve que sea, porque el castigo físico va a generar angustia, miedo, incomodidad, deseos de venganza y va a generar muchos problemas en la personalidad de este niño o niña. Entonces, ¿cómo debe ser la crianza? Proponemos que la crianza debe ser pluricéntrica, es decir, en un diálogo entre los adultos y los niños, en unas relaciones afectuosas de doble vía, de los niños a los adultos, de los adultos hacia los niños. Los niños y las niñas son grandes maestros y aprendemos mucho de ellos, pero también, producto de nuestra experiencia, producto de nuestros conocimientos, le podemos dar una orientación y un apoyo basado en nuestra vida, basado en nuestros estudios, en nuestros análisis. A todo esto llamamos, a esa crianza pluricéntrica, la llamamos una crianza humanizada, una crianza basada en los derechos y en las necesidades de este niño o niña. Y por eso el afecto es muy importante, la interrelación y entender a ese niño o niña desde temprana edad, las manifestaciones de afecto, no solo decir yo quiero mucho a mi hijo, yo quiero mucho a mi hija, sino le demuestro mi afecto mediante caricias, mediante el acompañamiento en sus vivencias, mediante el discutir, en hablar con ellos, en analizar las situaciones y que van viviendo en las distintas etapas de la vida para poder hacer un acompañamiento muy afectuoso, muy inteligente en el sentido de apoyarlos acorde con sus necesidades y acorde con sus derechos. Esto lo llamamos entonces una crianza pluricéntrica, una crianza humanizada, a diferencia de una crianza adultocéntrica centrada en el adulto. La propuesta es una crianza que sea pluricéntrica, producto de la interrelación de los niños y los adultos, producto del respeto como seres humanos, producto de tener en cuenta sus necesidades y sus derechos y orientarlos afectuosamente. Entonces hablamos realmente de una crianza que no es humanizada versus una crianza humanizada, porque con frecuencia nos dicen, ¿cómo así? Que una crianza humanizada, el ser humano por el hecho de ser un ser humano debe tener una crianza humanizada. Sería lo ideal, pero no siempre es así. Con mucha frecuencia encontramos que la crianza no es humanizada. ¿Por qué? Porque observamos con frecuencia el maltrato infantil. Maltrato, como les decía ahora, que a veces puede ser muy fuerte y aún el maltrato físico, pero también puede ser un maltrato psicológico, puede ser un maltrato social, puede ser un maltrato emocional.
No solo entonces nos referimos al maltrato físico, sino al maltrato psicológico, al maltrato social. Una crianza que con frecuencia cae en el desamor. No solo se descuida a los niños, no se les quiere, sino que a veces somos hasta agresivos con los niños y esa crianza no es humanizada, una crianza basada en el desamor o en el irrespeto de sus derechos, de su dignidad. Tenemos que tener muy en cuenta los derechos del niño, de la niña, sus necesidades, sus vivencias. Con frecuencia caemos en el autoritarismo, es decir, en emplear el poder y la fuerza. ¿Por qué lo hace? Porque yo soy el papá, porque soy el mamá, porque tengo la fuerza y porque tengo el poder. No, debemos basarnos en las necesidades, en los derechos, en la persuasión, ejercer una autoridad democrática, una autoridad que consulta al otro, que tiene en cuenta al otro, que tiene en cuenta sus vivencias. A veces nos vamos a la sobreprotección, es decir, queremos hacerle todo a nuestros hijos o a nuestros niños o niñas que están a nuestro cuidado. Y les bloqueamos el desarrollo de su autonomía, no los dejamos ser ellos mismos porque todo lo queremos hacer y prácticamente los consideramos como unos incapaces y los niños y las niñas se sienten mal, se sienten incómodos y se sienten realmente incapaces. Y a veces les da temor asumir retos o a veces todo lo contrario, les sobreexigimos. Muchas veces y en nuestro medio observamos mucho niños que están al cuidado de otros niños, niños que trabajan. Hace poco se hablaba del tema del trabajo infantil en el mundo entero y era el día del trabajo infantil justamente para llevarnos a la reflexión que el niño y la niña no deben trabajar y si trabajan es más como un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no como una forma de conseguir dinero, de responsabilizarse de los aspectos económicos de la familia. A veces se les pone a cuidar a los otros hijos, tarea, perdón, que ellos no deben cumplir, sino que deben tener unas relaciones fraternas con sus hermanos, unas relaciones de amistad con sus otros amigos, con sus congéneres de igual edad, pero no una actividad de responsabilidad como sí la debe tener papá y mamá en cuanto a las exigencias en la crianza o en las exigencias laborales. De modo que a veces caemos en la sobreexigencia y esto va a repercutir en la personalidad y en el proceso de crecimiento, del desarrollo del niño o la niña. Pasamos con mucha frecuencia en la gestión del mundo adulto y por eso hablamos del adultocentrismo, del acompañamiento basado en el adulto y no basado en el niño y la niña y en la visión de su interrelación con los adultos. A veces queremos moldear al niño o a la niña como si fueran de barro, como si fuéramos a hacer una olla de barro, moldeándolos como si fueran de plastilina. No, hacerlos muchas veces con el sueño de nosotros, con lo que nosotros quisiéramos, sin respetar su personalidad. Muchas veces las relaciones son irreflexivas, sí tienen en cuenta el niño y la niña, pero no ponen en práctica sus necesidades, sus deseos, sus derechos. Una crianza que con mucha frecuencia solo piensa en el futuro, pero se olvida del presente y del pasado de cada uno de los niños. Es que los niños son sobre todo presentes. A veces una crianza intrascendente, descuidada, centrada en el tener, en el materialismo o en la ideología, en los pseudo valores. La propuesta entonces es que cambiemos esta mirada de una crianza no humanizada por una crianza humanizada. Es nuestra propuesta como grupo de Poricultura en la Universidad de Antioquia y que queremos plantear muy cariñosamente en esta diplomatura y fundamentalmente en este módulo de Puericultura, crianza humanizada. Queremos cambiar entonces el maltrato por el buen trato, es decir,
un trato afectuoso, un trato respetuoso, un trato digno a los niños y las niñas, teniendo en cuenta sus deseos, teniendo en cuenta sus gustos, sus aspiraciones, sus sueños, y respetando al máximo sus derechos. Basada esa crianza en la ternura, en el afecto, es decir, que sea una crianza con afecto, una crianza en que no solo se sienta el afecto por el niño y la niña, sino que se le demuestre ese afecto en la cotidianidad, por el respeto de sus derechos, por ser garantes nosotros como adultos, como puericultores, del respeto del niño y de la niña y del respeto en general por todos sus derechos, sobre todo el de ser un ser humano único, irrepetible, de respetar su individualidad, sus gustos, sus sueños, ejercer una autoridad digna de imitar, pero una autoridad democrática, una autoridad basada en las capacidades nuestras, en las posibilidades nuestras y sobre todo una autoridad que sea basada en el ejemplo, un buen modelo, es decir, que tenga muy en cuenta las necesidades de los niños y las niñas, no solo que sea basada en el poder, sino fundamentalmente basada en las necesidades y derechos de los niños y las niñas para hacer un buen acompañamiento. Ser excelentes modelos, ese es el sueño. Proteger a los niños y a las niñas, sobre todo en las primeras etapas de la vida, cuando están en un periodo de gran dependencia del ser humano, sobre todo en el periodo de la lactancia, muy especialmente en el periodo de recién nacido que requiere una protección, pero esa protección debe ser diferente en cada una de las etapas de la vida, dando pie al desarrollo de la autonomía, al desarrollo de la individualidad de cada ser humano. Debe ser exigente, claro que sí, pero acorde con las necesidades, acorde con las potencialidades de ese niño o esa niña según su nivel de desarrollo. Y la gestión es una gestión basada en los niños, los jóvenes, basada también en la interrelación con los adultos, pero sobre todo respetando el protagonismo del niño o de la niña en su propia vida, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su personalidad. Y sobre todo, vuelvo a insistir en esto, en modelar, no moldear, sino modelar. Son palabras muy similares, pero con un significado completamente distinto. Es decir, no tratar de hacer el niño como a nosotros nos parece, sino por el contrario, nosotros ser unos buenos modelos para que respetando la individualidad de la personalidad de cada niño o niña, tomen elementos de nuestro ejemplo, un ejemplo digno de imitar. El ser buenos modelos es la tarea fundamental de un buen puericultor. Es decir, para que los niños que son grandes imitadores imiten los aspectos positivos de nuestro comportamiento humano, de nuestro comportamiento ciudadano, de nuestro comportamiento como personas. Y esa relación debe ser bidireccional, de los niños a los adultos y de los adultos a los niños, en un continuo ir y venir, en unas relaciones consigo mismo, con los demás y con el mundo. Debe ser basada fundamentalmente en las relaciones en el presente. Ya lo decía Gabriela Mistral hace varios años, los niños son el presente, los niños requieren nuestro apoyo aquí y ahora. ¿Por qué? Porque están en un rápido proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque tienen muchas necesidades. ¿Por qué? Porque tienen muchos intereses y definitivamente ese rápido proceso de crecimiento y desarrollo diferencia mucho la niñez de la adultez y ese presente es muy importante y por supuesto el futuro también, pero tenemos que hacer énfasis en el trabajo y acompañamiento aquí y ahora, no posponer permanentemente las tareas y los acompañamientos. Y debe ser una visión trascendente, es decir, ir más allá
en el desarrollo de la espiritualidad, de la trascendencia, del pensar en que este mundo debemos dejarlo mejor a como lo encontramos. Debemos pasar por este mundo dejando una huella favorable al desarrollo del ser humano, el ser trascendente. La religión estaría incluida en este campo de la espiritualidad y de la trascendencia, pero no se refiere exclusivamente a la religión, se refiere también al arte, se refiere también a la ciencia, se refiere también el pensar más allá de la cotidianidad. Vuelvo a insistir en dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos. La espiritualidad y la formación del ser debe ser entonces el centro de nuestro trabajo. No quedarnos solo en el tener, debe ser desarrollar el ser en la escala de valores o en el sistema axiológico que muchas veces tenemos. A veces el dinero ocupa el primer lugar. Qué tristeza, qué dolor. Debe ocupar el primer lugar la vida, debe ocupar el primer lugar el ser, la espiritualidad, y en el caso de los creyentes, el primer lugar Dios, el ser humano, la vida. Pero resulta que con mucha frecuencia ahora el tener está ocupando los primeros lugares en un materialismo impresionante, donde el dinero con mucha frecuencia ocupa el primer lugar. Por eso insistimos tanto en la formación en valores. Una crianza humanizada debe formar en valores, valores como la vida, valores como la amistad, valores como la honestidad, que hace tanta falta en nuestro pueblo colombiano, valores como la veracidad, valores como la solidaridad. Todos estos son temas de una crianza humanizada que nosotros planteamos y les proponemos a ustedes para que trabajen en los municipios con sus niños, con sus niñas, en un acompañamiento, con una crianza humanizada basada en el buen trato, la ternura, el respeto, la autoridad, la protección, la exigencia, la gestión, el modelar, pero ser buenos modelos definitivamente, no el moldear, sino en el modelar, el tener una relación de los niños a los adultos, de los adultos a los niños, en una visión del presente, de las vivencias actuales, pensando también en el futuro, en una trascendencia, por una situación mejor, por un mundo mejor, por una espiritualidad basada en el ser y por el fomento de unos valores. Todo esto entonces lo estamos mirando porque definitivamente se tiene con frecuencia errores en cuanto a la cotidianidad que muchas veces se basan en el grito, en el golpe, en la amenaza, en la cantaleta, en el castigo, en el abuso sexual y en la violencia, que es lo que consideramos un maltrato, una crianza no humanizada. Y la propuesta es cambiar el grito por el diálogo, cambiar el golpe por la reflexión, cambiar la amenaza por la enseñanza, cambiar la cantaleta por una conversación tranquila y pausada, cambiar el grito por una norma clara y una norma flexible, el abuso sexual por el respeto a la individualidad y a la personalidad de cada niño o cada niña, cambiar la violencia por la negociación. No queremos seguir viendo situaciones como estas de niños maltratados psicológica, social o aún físicamente. Niños que a veces se abusa de la autoridad y se ejerce el autoritarismo. No, queremos es una autoridad democrática y planteamos una interrelación amistosa. Una disciplina, realmente una disciplina, pero una disciplina con amor, una disciplina con afecto, entenderla como una orientación durante el proceso vital, como un acompañamiento. Y por eso esa palabra acompañamiento para nosotros es tan importante. Es decir, el propósito general, y esto basado en un estudio muy grande que se hizo en diferentes regiones del mundo, en diferentes países, cuál era el sueño que teníamos para nuestra vida.
La mayoría de las veces la gente decía ser feliz, tener una buena experiencia familiar, eh, tener amigos, tener trabajo, tener salud. La felicidad es un gran sueño que debemos trabajarlo en la crianza humanizada, como lo vamos a ver posteriormente cuando hablemos de las metas del desarrollo. La búsqueda entonces es por un desarrollo humano integral y diverso, basado en el ser humano como persona, respetando la individualidad, respetando la personalidad de cada cual, que sea integral, no solo el desarrollo en distintas áreas como la motriz o el desarrollo del lenguaje o el desarrollo del arte, no, es el desarrollo en las distintas dimensiones del desarrollo, buscando que sea lo más armónico e integral posible. Y por supuesto en la diversidad, teniendo en cuenta el género, teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta la raza, teniendo en cuenta la forma de pensamiento de cada uno. La propuesta entonces que traemos para esta diplomatura en salud sexual y reproductiva y en el tema de la infancia está basada en la propuesta de las 7 metas del desarrollo humano integral y diverso que planteamos desde la Universidad de Antioquia en nuestro grupo de puericultura, que como les decía, hace 28 años venimos trabajando y venimos difundiendo ampliamente en el país, no solo en cursos como este, en diplomaturas como esta, sino también en conferencias, en capacitaciones, en educación formal, informal, utilizando los medios masivos de comunicación, en nuestros libros, en nuestros boletines que ponemos a su disposición si se quiere ir profundizando en cada uno de los temas. Las metas que proponemos entonces para una crianza humanizada, para hacer el acompañamiento inteligente y afectuoso, parten de la meta de la autoestima, es decir, el querernos a nosotros mismos, porque estamos seguros que si nos queremos a nosotros mismos, vamos a darle a los demás, vamos a ampliarnos a los demás, vamos a apoyar a los demás y va a ser la base de las demás metas el tener un autorreconocimiento, un autoconocimiento y una autovaloración, es decir, tener autoestima y tener una autonomía. El ser humano cuando nace, nace heterónomo, nace gobernado por otros, pero lenta y progresivamente va aprendiendo a gobernarse a sí mismo, a orientarse a sí mismo, y es lo que hablamos de la autonomía, el gobierno de sí mismo. Pero también otra meta es importante la creatividad, es decir, el innovar, el inventar. El niño y la niña son investigadores por excelencia, son observadores por excelencia, son exploradores y son muy creativos. Debemos educar en la reflexión, en la búsqueda de diferentes soluciones ante un problema o ante una dificultad, no pensar solo en una salida al problema que es la que plantea el adulto, no, invitar a los niños a reflexionar. Otra de las metas es la felicidad, sueño que todos tenemos de ser felices y tomando la reflexión que hace más de 2000 años nos hacía Aristóteles. Felicidad es estar satisfecho con lo que se es y con lo que se hace. Es decir, la felicidad es casi como un modo de ver la vida, un estilo de vida, no tanto un sueño para un futuro, sino una vivencia permanente en disfrutar de la vida, en disfrutar del ejercicio de nuestro proceso vital. La solidaridad, otra de las metas, sinónimo de fraternidad, sinónimo de pensar en el otro, de ponernos en la situación del otro. La solidaridad, meta que nos hace tanta falta en nuestro país para pensar en los demás, apoyar a los demás, sentir con el otro, vivir con el otro. Y por supuesto, la meta de la salud, no solo la salud física, sino también la salud psicológica, la salud social, considerando la salud como bienestar, como armonía, como el pleno ejercicio del proceso vital, como el vivir bien. Y hay una gran meta
que la consideramos la meta, que resume en buena parte las otras 6, que la llamamos resiliencia. De pronto una palabra un poco rara, que significa la capacidad de afrontar los problemas, resolver esos problemas y avanzar en el desarrollo. Es decir, hacerle frente a las adversidades y superarlas para el beneficio propio de los demás. La resiliencia es un término tomado de la física, donde los cuerpos que son sometidos a una fuerza externa recuperan posteriormente su forma y su capacidad, como cuando cogemos un caucho y lo estiramos y lo soltamos y vuelve y queda igual. Una pelota redondita de caucho, la apretamos, la deformamos y la soltamos y vuelve y queda redonda. Esto se toma también en la ecología y se habla también de la resiliencia en ecología, cuando en un terreno especial crece un bosque, por ejemplo, bien frondoso, bien hermoso, y nosotros cortamos algunos árboles y estos árboles vuelven y retoñan y siguen adelante. La resiliencia entonces es la capacidad de recuperar la forma que se tenía o inclusive superar esa forma y esa capacidad que ahora se toma en la psicología y en la sociología para la capacidad del ser humano. Insisto entonces en estas metas del desarrollo humano integral y diverso como una propuesta desde la Universidad de Antioquia, como nuestro grupo de puericultura, para que se tenga en cuenta en el acompañamiento a la niñez, que se tenga en cuenta en esta diplomatura y en este módulo específico el pensar en una crianza humanizada, en una crianza que tenga como propuesta las metas del desarrollo humano integral y diverso, la autoestima como lo que cada persona siente por sí misma y que se va a irradiar a los demás, que se va a irradiar en el desarrollo de las otras metas como la autonomía, el gobierno de sí mismo, es el capaz de hacer las cosas y de responsabilizarse de las cosas cada vez en una forma más independiente, más capaz, más autodirigida. La creatividad como la capacidad de crear, innovar, inventar, que los niños y las niñas son muy creativos, pero muchas veces los adultos frenamos esa creatividad, obligándolos a pensar en una forma similar a la nuestra y abriéndoles muchos caminos para que ellos den rienda suelta a su creatividad, a su pensamiento, a su inventiva. La solidaridad es el sentimiento que impulsa a las personas a prestarse esa ayuda mutua. Les decía ahora que la fraternidad es el ponernos en la situación del otro para apoyarlo, para convivir con ellos, para vivir en relación. La felicidad como la conformidad gozosa con lo que se es, con lo que se hace y no solo con lo que se tiene. Mucha gente dice y piensa que la felicidad es tener cosas, tener dinero, y no tienen en cuenta que primero es el ser, después el tener y después el hacer. La salud, bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad, como dice la Organización Mundial de la Salud, o el pleno ejercicio del proceso vital humano, como dice la Asociación Latinoamericana de Pediatría, o como dicen nuestros indígenas con una sapiencia bastante grande, que dicen que es el buen vivir, es el vivir bien, simple y llanamente. O, si queremos ser más simples, la salud sería bienestar. Y la resiliencia, que reúne las 6 anteriores, como la capacidad humana para hacer frente a los problemas, superar esos problemas y avanzar en el desarrollo. La propuesta entonces de estas metas de desarrollo humano integral y diverso, se las traemos a ustedes para que las trabajen con los niños en la cotidianidad. Ojalá que cada día pensemos en cómo acompañar a los niños y a las niñas en su propio desarrollo, inspirados por las metas. Cada día pensar en cómo debemos hacer para que los niños, darles una crianza resiliente, una crianza basada en las 6 metas anteriores, pero con un ingrediente fundamental, que es el afecto. Y hay unos puntos claves
que quisiera dejarles como un mensaje para la reflexión, para que lo trabajemos y que posteriormente podemos ampliar en los foros cuando vamos a interrelacionarnos, a hacer un diálogo de saberes de ustedes y nosotros, los facilitadores, en esos foros que espero que sean muy participativos. Espero la participación de todos, no una o dos veces, sino varias veces en temas tan interesantes como los de la crianza humanizada. Pautas como ser buenos modelos dignos de imitar, que ya se los comentaba previamente y que quiero insistir en este resumen final. Niños y niñas que sean gestores de su propio desarrollo, protagonistas de su propia vida, que no sea que es lo que diga el papá o lo que diga la mamá, creando niños dependientes, temerosos, que no se atreven a asumir retos. No, el niño y la niña deben ser gestores de su propio desarrollo, de su propia vida, protagonistas de su propia vida. Tener claridad en los mensajes, tener seguridad en lo que decimos y sobre todo firmeza en la orientación que les damos, pero una firmeza afectuosa, una firmeza teniendo muy en cuenta el proceso que vive el niño y la niña, e insistir en el afecto como la energía y el motor del desarrollo. Solo aprendemos de quienes amamos, decía el poeta, y esto es muy importante. El afecto va directamente relacionado con el aprendizaje. No es sino recordar en nuestra primaria, aún en nuestra universidad, que aprendíamos más fácilmente de los profesores que queríamos, de los profesores que admirábamos. Al profesor que no queríamos o que no nos caía bien, por ahí derecho su materia o su clase, tampoco nos caía bien y tampoco la aprendíamos suficientemente bien. O sea que el afecto está directamente relacionado con el aprendizaje. La autoridad y la disciplina son muy importantes. Una autoridad democrática, teniendo muy en cuenta los derechos y las necesidades del otro, teniendo muy en cuenta su palabra y su participación. No caer en el autoritarismo que muchas veces se ejerce en nuestros hogares, en nuestras instituciones y aún en nuestra sociedad, basado en el poder. No, debe ser basado en el conocimiento, basado en la experiencia, basado en la reflexión, basado en los derechos y las necesidades del otro. Debemos proteger y no sobreproteger, como lo planteaba ahora, exigir y no sobreexigir, escuchar genuinamente al niño y a la niña. Yo diría que es el error más, la vulneración del derecho más frecuente, el derecho a la palabra, el derecho a opinar que tienen los niños y las niñas y a que sean tenidos en cuenta la opinión que los va a afectar favorable o desfavorablemente. Escuchar genuinamente, pedir y dar respeto, ejercer reflexivamente los valores. Esto es muy importante en la formación de la personalidad, la formación en valores, y prestar mucha atención cuando se presente cualquier signo de anormalidad, cualquier bombillo rojo que se prenda y que nos diga algo está pasando, atender muy cuidadosamente a ese niño o esa niña a ver qué pasa. Definitivamente, nuestro aporte como puericultores a esta Colombia tan desordenada, tan desbarajustada que estamos teniendo en esta actualidad, con tantos problemas, con tantas dificultades y que requiere el aporte de nosotros. Ahora, en los posacuerdos, que no se trata solo de la dejación de las armas de los grupos irregulares, se trata fundamentalmente de formar una nueva cohorte de ciudadanos, de formar la niñez, porque definitivamente vamos a tener una Colombia mejor, solo y exclusivamente si trabajamos intensamente con la niñez. Si hacemos una buena crianza, un buen trato, vamos a poder soñar con una Colombia nueva, en la medida en que nos comprometamos con la niñez, en la medida en que estimulemos los nuevos valores, en la medida en que hagamos una crianza humanizada
con los niños y las niñas para tener un futuro mejor, una vida mejor y definitivamente tener y llevar a cabo una propuesta como esta. Quiero dejarles este mensaje con mucho cariño, con mucho entusiasmo, para que lo pongamos en práctica en nuestras localidades, en nuestros municipios, en nuestras familias, en nuestras instituciones. Una propuesta de crianza humanizada, planteada por nuestro grupo de Puericultura de la universidad, como una contribución ciudadana hacia una construcción de una nueva cohorte o una nueva generación de ciudadanos por la paz, por la democracia y por el desarrollo humano. La paz se construye día a día con el acompañamiento de nuestros niños y niñas en su formación en democracia, en su formación por un desarrollo humano. Esos eran los mensajes que quería darles en este video sobre los planteamientos generales de la puericultura o crianza humanizada que planteamos desde la Universidad de Antioquia, y posteriormente les voy a presentar otro video como facilitador en esta diplomatura sobre planteamientos específicos más concretos en torno a la crianza y que espero observen, discutan, analicen las propuestas que presentamos en estos videos para que tengamos en cuenta ese niño, esa niña, participantes activos, protagonistas de su propia vida y nosotros como acompañantes inteligentes y afectuosos durante su proceso vital. Este era el mensaje que quería darles en este video sobre los planteamientos generales y nos encontraremos posteriormente en lo que son los planteamientos ya más específicos en esta propuesta de crianza humanizada. Hasta pronto y nos vemos.